Saludos, bendiciones. En esta hora queremos compartir un pensamiento de la palabra de Dios en medio de todos los acontecimientos que estamos viendo que se da a nivel mundial con este virus que está causando sin lugar muerte, incertidumbre, temor. Pero la palabra del Señor siempre tiene una respuesta para el ser humano. Y voy a leer en el libro de Isaías capítulo 8, verso 11, que dice de la siguiente manera: que Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Este capítulo, cuando usted lo lea de manera detenida, le invito a que lo haga desde el versículo 1, todo para que pueda tener un pantallazo completo. Aquí Dios le está hablando al profeta Isaías y le indica que escribiera en tablillas lo que Dios le iba a hacer al rey de Siria y al rey de Israel del norte, o sea, Samaria. Y este profeta nos muestra de que estos reyes habían de alguna manera u otra conspirado contra el rey de Judá. Y eso lo vemos en el capítulo 7. Ellos amenazaban, habían enviado amenaza de atacar al rey Acaz. Y este rey, sin lugar a duda, estaba temeroso. ¿Y por qué estos reyes querían atacarle? Sencillamente porque el rey Acaz no estaba dispuesto a hacer alianza con ellos. Así que estos reyes procuran venir contra este reino. Pero Dios le da una palabra al rey Acaz por medio del profeta Isaías, diciéndole que no temiese a los tizones que humeaban en representación de estos dos reyes. Y Dios le dice al profeta: dile a Acaz que me pida señal. Y luego Acaz le dice: no, yo no voy a pedir señal. Y dice Dios: bueno, por cuanto no me pediste señal, la Virgen concebirá y dará luz. Y por allí, usted lo lee con calma en el capítulo 7, Dios le da señal al profeta Acaz. Ahora, ¿quiénes eran estos dos reyes? El rey de Siria y el rey de Samaria. Estos reyes eran hombres que de alguna manera u otra habían manifestado que no consideraban a Dios en lo absoluto. Dios no formaba parte esencial en la vida de ellos, todo lo contrario. Y la Biblia nos enseña a nosotros, cuando Dios le dice al profeta Isaías: escribe en tablas. Y Dios le dice que iba a escribir. Y lo que Dios le dice, el significado de lo que Isaías tenía que escribir, significaba: el despojo se apresurará. Esa era la traducción. Escribe que lo que viene es despojo. Escribe que lo que viene es muerte. Escribe que lo que viene es destrucción. Así que Isaías viene y lo escribe en letras grandes. Así que todas las personas cuando pasaban, ellos veían lo que el profeta había escrito. Lo dicho era destrucción y lo dicho era despojo. Son palabras que muchas veces no nos gusta aún mencionarlo, pero no podemos evitarlo, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. En el verso 4, cuando Dios dice: porque antes el niño sepa decir Padre mío, Madre mío, será quitada la riqueza de Damasco. Esto tiene que ver con el rey de Siria. Damasco era la capital de Siria
Y Dios le dice, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Y quién era Samaria? Samaria era las 10 tribus, o sea, la parte norte de Israel. Dice, los asirios van a entrar y van a arremeter contra estos dos reinos. Y lo que vendría atrás de ellos sería dolor y sería, sin lugar a duda, mucha tristeza. Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿por qué estos reyes iban a sufrir el ataque de los asirios? El verso 6 nos da respuesta. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín, que viene siendo el rey de los sirios, y se regocijaron con los hijos de Ramalías, viene siendo el rey de Samaria. Dice Dios, la razón es porque desecharon las aguas del Siloé. Y cuando pensamos o buscamos un poquito qué era esto de las aguas de Siloé, pudimos notar que era un riachuelo, un pequeño manantial que brotaba entre el monte Sinaí, y este monte representa el lugar de las tablas de la ley. Fue donde Dios entrega a Moisés las tablas de la ley. Y este mismo manantial corría del otro lado, estaba el monte Moriah. Y entendemos que en el monte Moriah es el lugar donde Abraham ofrece a su hijo Isaac, y Dios le dice, no lo mates, ya me di cuenta que me amas más que a tu hijo. Fue un lugar en donde Dios proveyó respuesta, fue un lugar de entrega, de respuesta a un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por Dios. Y no solamente, ese sitio Moriah es donde al cabo de los años se iba a edificar el templo. No solamente ese es el sector donde el rey David, él dice, a Arauna, no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. Y no solo eso, sino que el monte Moriah es el lugar donde muchos años después vamos a ver el tema del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice Dios, ustedes desecharon las aguas del Siloé, desecharon el lugar que representa mi palabra, representa mi presencia, representa mi provisión. Y dice Dios, y prefirieron a estos dos reyes. O sea, que dejaron a Dios para hacer alianza, para que su dependencia fuera de los hombres, y no solamente de eso, sino que pusieron su confianza en el plano terrenal. ¿Sabe qué? Eso trae consecuencias desastrosas, porque entendemos por la palabra de Dios que hay una maldición cuando el hombre pone su confianza en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre cuya confianza está en el hombre y no en Jehová. Entonces, allí vemos en el versículo 6, dice, porque desecharon las aguas del Siloé, que representaba a Dios. Ahora, Dios por esto le dice, en el verso que nosotros podemos ver, el verso 8 dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. ¿Qué iba a pasar con Judá? Judá iba a ser afectado. Judá representaba el lugar que había sido apartado por Dios. Es más, allí era donde vivía el profeta Isaías, en Judá. Judá iba a ser tocado por lo que iba a acontecerle a los sirios y lo que iba a acontecerle a Samaria. Porque en el verso 7 Dios dice, le voy a enviar aguas, van a ser ríos que van a venir con ímpetu contra ustedes,
Mas, sin embargo, Judá de alguna manera u otra iba a ser afectado. ¿Qué entendemos por esto? Que sería bonito decir que en medio de las crisis los hijos de Dios no atraviesan eh, algunas afectaciones, pero de alguna manera u otra sería engañarles. Entiendo que podemos decir sí, pero cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto o estaba en Egipto, allí Dios tenía a su pueblo en Gosén. Sí, eso también Dios lo hace. Pero este pasaje también nos enseña que hay puntos donde el pueblo de Dios también es tocado. Y en medio de esta situación que podemos, y sin lugar a duda, estamos confiando de que Dios tiene cuidado, no podemos negar de que de alguna manera u otra hay algún grado de afectación en medio del pueblo santo de Dios. Pero la buena noticia es que en medio de todas aquellas situaciones que pueden de alguna manera u otra tocar o afectarnos de alguna manera y que no sea nuestra fe, si cualquier cosa se toca, que nuestra fe no falte. Pueblo, que nuestra fe no falte. Así que pensemos un poquito, escuchando de que estos reyes escuchan que hay un rey que viene contra ellos. Pensemos un poco del corazón del profeta, cómo se encontraría sabiendo que ellos iban también a ser afectados. Sin lugar a duda, yo me atrevo a pensar que tenía que haber temor ante situaciones de rumores de guerra. Eso no trae ningún tipo de gozo ni tranquilidad a nadie, por más fe que tenga, porque no sabemos hasta dónde va a ser el impacto como humanos que somos. Así que el ambiente, sin lugar a la duda, tenía que haber tensión, tenía que haber temor, había angustia, había rumores, había personas buscando provisión. Y ante esta crisis que nosotros estamos viendo, ante esta pandemia, la pregunta es, ¿cuál es la condición de los hombres? Sin lugar a duda, se me hace muy parecido. Temor, interrogantes, situaciones que ponen a la persona a pensar qué voy a hacer en el tema de la salud. Salimos, no salimos, nos quedamos en casa, qué hacemos con nuestros niños, las escuelas cerradas, las iglesias cerradas. Todas estas cosas de alguna manera u otra no podemos negar que trae algún tipo de afectación. Cómo hacerle frente a las cuentas, cómo hacerle frente a los pagos, a las responsabilidades bancarias. Oiga, sin lugar a duda, tiene que haber una situación de tensión en medio de todo esto. Pero ¿sabe qué me gusta de Dios? Y que no puedo dejar de alabar a Dios en este momento. Es porque Él tenía una palabra para su hijo, para su siervo, Isaías, en medio de ese escenario. Y es lo que te quiero compartir en medio de este escenario. ¿Qué hacer en medio de este escenario? ¿Qué Dios le dijo a Isaías que debía de hacer y que no debía de hacer en medio de ese escenario? La respuesta nosotros lo encontramos en el versículo 11 y 12. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Y es esto ahora lo que te comparto, amado oyente. Con la autoridad que Dios nos muestra en su palabra. Es fuerte la voz del creador, del amo del universo, el rey de reyes y señor de señores. La palabra fuerte que fue dada al profeta fue: no camines por el camino de este pueblo diciendo. ¿Qué hacemos nosotros en medio de esta situación? Estamos llamados a oír a Dios y estamos llamados a obedecer a Dios. En este tiempo, ¿qué hacemos, hermana? Oiga, tenemos que oír la dirección, las directrices de Dios.
Dios, ¿qué hago para con mi familia? ¿Cuál es el consejo o cuál es la dirección que debo de tomar en medio de esto? ¿Cómo manejo los recursos que tengo? ¿Cómo hacemos para que nuestra fe sea edificada? Hay que oír la voz de Dios y debemos obedecer lo que Dios dice. Y Dios le dijo a Isaías no solo eso, sino que le dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Sabe cuántos rumores y cuántas voces y cuántas cosas no se oyen por los corrillos hoy? ¿Cuántas cosas no se oyen? Y cuánta culpa que viene de yo no sé qué país y lo otro y este es producto de esto. Hay tantas voces corriendo hoy, pero la voz de Dios para nosotros es, ustedes no abran su boca, óiganme a mí y obedézcanme a mí, ¿sí? Y no solamente eso, Dios le dice, no temas lo que ellos temen, ni tengan miedo. ¿Qué las naciones temen hoy? La Biblia nos enseña a nosotros en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese mismo pasaje la Biblia nos da grandes promesas que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero que a nosotros no llegará. La Biblia nos enseña que Él enviaría su protección. La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo, de los que le temen y los defiende. Y si Dios permitiese que en la casa de algún justo llegase a haber algún tipo de afectación en medio, Dios sigue al control. Él no pierde el control. El llamado de Dios para nosotros es paz. El rey está al control. Hay cosas que necesitan acontecer que de pronto no lo entendemos en toda su dimensión. Pero el llamado de Dios, Él le dice a Isaías, tú no corras como las otras naciones corren. Dios nos ha dejado recursos, la oración Dios nos la ha dejado. Dios nos ha dado recursos, su palabra Dios nos la ha dejado. Dios nos ha dado recursos, Él nos ha dado las armas, que dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, que como humano tememos, claro que sí, que como humano nos asalta el temor, claro que sí, vienen las preocupaciones, claro que sí, ¿y cómo vamos a hacer frente? Claro que sí. Pero la verdad es que tenemos a un Dios que no está en crisis en el cielo y Él sigue abriendo ventanas en los cielos. Y Él sigue enviando para hacer correr al devorador. Él sigue proveyendo para su pueblo. Es aquí donde nos toca a nosotros, el que tiene algo, compartir con aquel que no tiene. Este es el momento donde nosotros podamos extender la mano y como hermanos en Cristo comenzar a ayudarnos y fortalecernos. A eso Dios nos ha llamado para este tiempo. Para orar por nuestros vecinos, para decirle a la gente que hay esperanza en Cristo Jesús, para decirle al hombre que se vuelva a Dios. Este es el tiempo donde Dios puede contar contigo y que Él puede contar conmigo. Así que el llamado de Dios era a Isaías, ¿sabes? No temas lo que ellos temen, ¿sí? Porque venía guerra, lo que venía era muerte, venía era destrucción. Pero Dios dice, témeme a mí. Y ese es el llamado ahora, iglesia, examinémonos. ¿Cuál ha sido nuestra conducta durante todo este tiempo delante de Dios? Mi pregunta es si no hay muchas cosas de las cuales tenemos
arrepentirnos y volvernos de todo corazón a Dios. Este es el tiempo para hacerlo, para volvernos y no justificarnos delante de Dios, sino reconocer y decir, Señor, he pecado delante de ti. No he hecho lo recto delante de ti y te pido que me perdone. Vengo con temor reverente y santo delante de ti. ¿Qué hacer en medio de este tiempo? Oír a Dios y obedecer a Dios. ¿Qué hacer en este tiempo? La Biblia dice, busque a uno para no destruir a toda una nación. Entonces el llamado de Dios es que nos volvamos en humillación a Él, que oremos, que clamemos a Él, que nos arrepintamos y que volvamos a las aguas del Siloé y que hagamos de Dios que Él sea el que sea el Rey en cada lugar donde nosotros nos permite Él estar. Así que recordemos qué hacer en medio de este tiempo. Fácil. Detengámonos a oír la voz de Dios en oración, en su palabra. Volvámonos a Él. ¿Qué otra cosa podemos nosotros hacer en medio de este tiempo de temor, de espanto, de muerte, que nuestros ojos lo están viendo? Cosas que no habíamos visto. ¿Qué podemos nosotros hacer en medio de esto? Dios nos llama a santificar su nombre. Él lo dice en el verso 13, le dice a Isaías, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. No temas lo que ellos temen, Isaías. No hables como ellos hablan, Isaías. Témeme a mí, dice Dios. Y no solo eso, dice, santifícame. Haz de mí tu temor. Es decir, cuídate de lo que hablas. Cuídate de lo que haces. Cuídate de lo que dices. Santifícame. ¿Qué fue lo que trajo situación desagradable a la vida de Moisés? Cuando había tensión en el campamento, recordemos, el pueblo venía a arremeter contra él. Recordemos, el pueblo estaba clamando que necesitaban agua, no tenían agua. Había tensión, había temor, había enojo, la atmósfera no era la mejor. ¿Y qué dice la Biblia? Moisés fue a Dios, se humilló. Y Dios le dijo a Moisés qué tenía que hacer. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? Moisés, háblale a la roca. Pero en medio del temor, de la angustia, del enojo, en medio de esa presión y la palabra que conocemos hoy, el bendito, no sé qué tan bendito, pero el famoso estrés, Moisés no santificó a Dios. Ahí mismo nosotros lo vemos cuando Dios le dice a Moisés, oye, porque no me santificaste, no vas a entrar. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Números, capítulo 6 en adelante. Dios le dijo, háblale a la roca. Pero ¿qué hizo Moisés? Le dijo al pueblo, ustedes son unos rebeldes. Y comenzó a desfogar sobre el pueblo su insatisfacción. Dios no le dijo que hiciera nada de eso. Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó 2 veces. Él dijo, mi hermano y yo haremos brotar agua. Oye, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Bajémonos de ese pedestal de pensar que porque yo hago tanta cosa, Dios va a hacer. Oiga, santifiquemos a Dios. No es lo mucho que usted y que yo hagamos. Es tiempo de poner a Dios donde Dios tiene que estar. Y es que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, pueblo, naciones, hay que volver a poner a Dios en el lugar que Él tiene que estar. Dios es el Rey. Dios es el Señor. Él es el dueño de la obra. ¿Cuántos hombres hoy se han tomado las atribuciones de tomar el cuerpo de Cristo y hacer con el cuerpo de Cristo lo que a ellos les parece? Y me llama que eso es santificar a Dios, señores. Hay que arrepentirse y volverse a Dios. ¿Y cuánto pueblo de Dios jugando también el cristianismo?
Hoy estoy, mañana no estoy, hoy hago y mañana no hago. Hay que arrepentirse y hay que volverse a Dios. ¿Cuántos gobernantes burlándose de las autoridades y burlándose del pueblo y burlándose del humilde y haciendo transacciones ocultas y corrupción, hermano? Y persona que me oye, la iglesia está supuesta a ser luz y sal. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer? Y dentro de esas malas prácticas se ha dejado de santificar a Dios. Pues Dios le dice a Isaías, santifícame a mí. ¿Sabes qué? Si otros no lo quieren hacer, yo te invito a que lo hagas tú. Si otros quieren correr a su manera, yo te invito de Dios dada a Isaías en medio de la desesperanza, en medio de la crisis, en medio del temor, en medio de todo. Dios le dice, santifícame. Y yo te invito a santificar a Dios. Y mire, cada vez que Dios iba a hacer algo, cuando el pueblo de Israel iba a poseer, Dios mandaba santificar al pueblo. Nosotros vemos aún, el profeta, cuando vemos el profeta Elías, antes que descendiera el fuego, el altar se tuvo que arreglar, se ordenó el altar. Hay que ordenar el altar, hay que volverse a Dios y dejar que sea Dios el que dirija su vida, su matrimonio y la mía también, nuestros hogares, las iglesias. Oye, hay que santificar a Dios. Y concluyo con esto. Dios dice en el versículo 14, luego de qué cosa, Isaías, luego de que dejes de hablar lo que no tienes que hablar, hables como el pueblo habla. Isaías, luego de que dejes de temer lo que ellos temen, ¿sabe? Muchas cosas no se ha hecho por temor a los hombres. Porque oye, deja de temer y haz lo que sabes que tienes que hacer. Hay que poner orden en la casa de Dios. Hay que quitar los altares que hay que quitar de en medio. El único que tiene que estar allí es Dios. Nadie que pongamos delante de Dios, oiga, merece estar allí. No porque me cae bien. No porque sí. No porque es el fulano de tal. No porque es del apellido de tal. No porque hicieron sus antecesores. Oye, Dios no se maneja por nada de eso. Hay que sintonizarse con el cielo. Dios quiere hacer grandes cosas. Y hay mucha gente que está en lugares que no tienen que estar. Santifica a Dios. Es tiempo de santificar a Dios. Y cuando eso pasa, mire lo que dice el versículo 14. Entonces Él será por santuario. Poderoso. Dios será nuestra cobertura. Él será nuestro escondedero. Él será nuestro lugar de delicia. Pero para que eso acontezca hay que ordenar cosas que han venido detrás desordenándose. Y sabe, hay algunos que lo van a hacer, hay otros que no lo van a hacer. Por eso ese mismo versículo dice, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Le dice a Isaías, para ti será un santuario por cuanto vas a hacer esto. Pero para el mismo pueblo, para otro grupo, el que ha de ser de protección para ti va a ser de tropiezo para ellos. Y sabe, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios espera, Dios va a comenzar a sacar cosas. Por eso es mejor arrepentirse ahora que hay tiempo y santificar a Dios. Y Dios le dice en el verso 16, ata el testimonio. Miren, nosotros que predicamos el Evangelio y que ministramos a Dios, el llamado de Dios es retén la palabra, retén la sana doctrina. Retengamos, llamemos santo a lo que es santo. Enseñémosle al pueblo
como Dios ha dicho. Y no solo eso, sino que dice, sella la ley entre mis discípulos. Nosotros como ministros de Dios tenemos una gran responsabilidad. Retener la palabra de Dios y enseñar la palabra pura, sin contaminación, porque esa es la que va a transformar las vidas. Y al final, Isaías dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Amado, confía en Dios. Dios no va a fallarle a su pueblo. Dios no va a desamparar a sus hijos. Yo no desampararía jamás a mis hijos. Y ni un buen padre lo haría. Nosotros no somos mejores que Dios. Pero sí Dios demanda que los santifiquemos. Demanda que le temamos. Demanda que retengamos la palabra y que nosotros confiemos en él. Espero que esta palabra te bendiga. Espero que esta palabra de alguna manera toque tu vida y si puedes, compártelo con alguien. Porque sé que esta palabra ha de transformar muchos corazones. Que Dios te bendiga. Seguimos orando. Seguimos confiando. ¿Y sabes qué? Yo sé que Dios sigue al control. Bendiciones.